tardes, gracias por mantener vivo esta clase de ciencia y teosofía. Y vamos a empezar con nuestra invocación de Radha Burmir. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están o que estamos preparados para recibirlo, que ojalá lo estemos. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. La hermosa invocación de Radha Burmir. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya habíamos avanzado para poder entrar en el libro de Einstein, que ahí nos quedamos. Y nos falta la novela de Ulises de James Joyce. A ver si nos da tiempo, si no, por lo menos vamos a avanzar en todo lo que es el libro de Einstein. Para eso tenemos que hacer una reflexión previa. Ya sabemos por los estudios que hemos hecho que en el universo todo está unido y atado a través de un sutragma, que es una red que cuando está a nivel horizontal tiene el nivel de densidad vibracional que representa ese nivel horizontal, pero cuando la vemos verticalmente vemos que este hilo en realidad se va haciendo sutil, cada vez menos físico y más sutil conforme va subiendo. Entonces es una red que tiene un alto grado metafísico en la parte superior, es decir, en la parte cercana al hoy manifestado, y que conforme baja se va haciendo mucho más físico. Entonces el primer aforismo es: todo está unido, atado en un continuo de red que lo abarca todo, ya lo sabemos. Arriba el hilo es abstracto sutil, abajo es abstracto denso, y para poder comprender lo que este hilo ata, es necesario entonces que nosotros revisemos un poco el concepto de clústeres. ¿Qué nos dice el concepto de clústeres? Primero es que cuando la mente humana trata de abarcar y comprender una serie de cosas, cuando nosotros tenemos un montón de cosas que estamos observando y las estamos clasificando, a eso se le llama diversidad. Cuando tenemos 10 o 12 cosas es una diversidad simple, cuando tenemos 50 o 70 cosas es una diversidad media, pero cuando tenemos más de 100 cosas ya hablamos de una diversidad alta. Y la mente entonces va a tener problemas para poder relacionar unas cosas con otras. ¿Qué hacemos cuando tenemos una diversidad alta? Bueno, entonces eso se le llama complejidad. Y es complejo porque empezamos a cometer errores. Cuando empezamos a cometer errores, ya no podemos abarcar esa diversidad tan alta. Entonces, la complejidad debe reducirse a través de clústeres, que son como cajas, son espacios. Y es cuando empezamos a taxonomizar la realidad. Así le hizo Einstein en su viaje alrededor del mundo y así le han hecho casi todas las personas que hacen taxonomizaciones. Los clústeres son espacios para abarcar la complejidad. Y entonces, como no podemos abarcar todos los animales, ponemos los de sangre fría y los de sangre caliente. Y luego ponemos a los mamíferos y a los batracios, a los reptiles, y hacemos cajas. Y estas cajas las estudiamos, nos permiten profundizar, y con eso tenemos clústeres. Los clústeres son espacios para abarcar la complejidad. Al final, lo que hace un estante serio es volver a unir todo lo que se separó en clústeres para volver otra vez a la idea de la generalidad. Es decir, ¿cómo ponemos ese todo que hemos visto en partes para poder formar el rompecabezas? Al final se debe hacer un ejercicio de síntesis o de integración de clústeres para regresar a la totalidad. Bueno, esto es la teoría general de sistemas, es parte también de la cuántica, relacionada entonces con la teoría general de sistemas de von Bertalanffy, y se utiliza mucho desde el 48 del siglo XIX, desde el siglo XX. Ahora vamos a las cosas que nos han hecho entonces para poder entender esto. Tenemos, ahí se está hablando los alumnos de HPV en ese último año que dio clases acerca del FOHA. Y entonces dice que se convierte en un hilo, que es lo que estamos viendo. El hilo baja de la parte superior hasta la parte de más abajo. La unidad superior, lo primero que hace es formar su huevo, que es en este caso el aurique que tenemos acá. Y conforme se va haciendo densa esta energía con conciencia, entonces va adquiriendo diferentes nombres, o sea, diferentes clústeres. Y lo que corresponde al clúster de arriba se le llama, por lo menos en este dibujo, alaya. El que sigue le llama Mahat, después Fohat, después Jiva, que sabemos que ya es un recipiente, después tenemos la parte astral y finalmente el Prakriti. Todo es lo mismo. Lo único que ha pasado es que hemos hecho clústeres de acuerdo al nivel vibracional y al nivel de densidad hasta llegar a este, que es el punto en donde nuestros sentidos físicos nos permiten ver la realidad. Bueno, tenemos que hacer esta introducción para poder entrar en el libro de Einstein.
y poder entender por qué clasifica él lo que clasifica y por qué lo escribe como lo escribe, que es lo que vamos a empezar a ver ya con más detalle. Bueno, aquí tenemos lo mismo. Entonces, esta división septenaria que ocurre en todo, es decir, en cada nivel, por ejemplo, la parte búdica tiene 7, solo que uno de los 7 es el propio huevo, de acuerdo a esta enseñanza que dio HPV al final, y cada uno de los subpuntos se vuelve a dividir en 9, y entonces cuando le preguntaron de cómo se dividen los 7 que se vuelven a dividir, dice, pues de la misma manera. Si estamos nosotros en el nivel astral, entonces tenemos la parte búdica astral, la parte manásica astral, etcétera, hasta llegar a la parte pracrítica astral. Oiga usted, y la parte pracrítica astral se vuelve a dividir en 7, tenemos la parte búdica, pracrítica astral, y esa es la teoría general de sistemas que descubrió von Bertalanffy más de 100 años después de que HPV hubiera estado dando estas clases, como 80 años más tarde. Bueno, estas son entonces algunas de las cosas que tenemos que repasar antes de entrar en el modelo de este libro, que es la física aventura del pensamiento, que se le ocurrió hacerlo a Einstein. Y aquí pues va a trabajar varias cosas, va a empezar por clústeres, es decir, va a empezar explicando cosas que son complejas, pero las va a dividir para que podamos entenderlas. ¿Cómo existe lo que existe? ¿Cómo se mueve lo que se mueve? Entonces va a trabajar en este libro lo que es existir y no existir, y lo que es movimiento y no movimiento. Bueno, el pensamiento es como una novela, ya lo habíamos visto la sesión pasada, todo lo que es la introducción, y aquí vamos a repasar esto. Vamos a repasar esto para poder entender un poco la versión más oscura del pensamiento, se le llama sombra, y normalmente en este sistema de sombras, pues la gente se cree lo que sea. Platón ya le había comentado que es el estado de las sombras, es el estado de las opiniones. Es decir, una persona que sin tener elementos opina. Y ahí tenemos al hombre ingenuo que decía Juan Viñas. Entonces Juan Viñas, cuando se refería a este sistema, decía así: el hombre de las sombras es el hombre ingenuo, que ve la tierra plana y cuando llega alguien y le dice que es redonda, entra en una discusión donde es capaz de decapitar al tonto que dice que es redondo, lo que él está viendo que con sus sentidos que es plano. Entonces el mundo de las sombras, ¿por qué son sombras? Porque la ignorancia está protegida a través de la ausencia de conocimiento. Después la persona, por suerte y a través de la ley de evolución, empieza a experimentar cierta insatisfacción a través de las cosas que va escuchando, y entonces empieza a liberarse de las cadenas. Esta es la alegoría de la caverna, ¿se acuerdan? Después observa que efectivamente eso eran sombras, que hay una hoguera. El tema es mucho más complicado, que la luz que él observa, a través de la cual ve a la luna plana, pues de torno a la tierra plana, pues no es plana, simplemente tiene curvatura. Cuando un barco se aleja, se hace pequeño y se oscurece, y empieza a ver un montón de elementos que le dicen que la tierra en realidad es redonda, como ya lo había demostrado Eratóstenes en la época de la antigua Grecia. Cuando mira más allá de la hoguera, toda esta zona son la zona de los sentidos físicos, es el mundo fenomenal. Entonces estamos hechos en las primeras etapas de nuestras encarnaciones para percibir esto, y lo que hacemos es generalizarlo. Después aquí hay un brinco cuántico enorme y llegamos al mundo noumenal. Y eso pasa cuando el encadenado va más allá de la hoguera, descubre que incluso más allá de la hoguera hay un agujero con luz. Se acerca al agujero con luz, saca la cabeza y observa la luz divina, observa la totalidad enceguecedora, y entonces tenemos el mundo de las ideas primarias arquetípicas, y aquí tenemos el mundo de los sentidos. ¿Qué es un ser humano? Pues es todo esto, pero si el ser humano se ve a sí mismo solo con esto, pues entonces se ve incompleto, se ve nada más con un espacio de lo que es su sí mismo. Cuando el ser humano aprende a verse completo, a pesar de que los sentidos físicos no le ayuden, es cuando el hombre poco a poco va develando sus poderes inherentes, y entonces se hace completo. Y es parte de lo que la sabiduría que existe en la teosofía nos ofrece. Bueno, hemos visto ya que para individuos viviendo en un mundo de solo colores, aquí ya estamos ya, este es un tema de Taibbi. Taibbi, para poder explicar eso, dice, bueno, hay individuos, imaginemos que hay un universo donde solo están capacitadas las personas para ver colores, solo. Pero los que saben más acerca de este tema saben que estos colores, cuando se juntan, producen un haz de luz blanca. Pero para estas personas que tienen ojos que solamente pueden ver colores, cuando la luz blanca aparece se ve como tinieblas, o sea, no se ve nada, está oscuro, como un daltónico para el rojo, etcétera, o cualquiera de los colores. Entonces se ve nada, se ve tinieblas que no son tinieblas. Las tinieblas son luz blanca que no puede ser detectada por los que solamente estamos capacitados para ver colores.
Entonces, cuando vemos en este mundo de colores, la luz blanca sería concebida como oscuridad o tinieblas, si bien es fundamentalmente diferente a la oscuridad de las verdaderas tinieblas, pero para el caso es lo mismo. Entramos entonces en una zona de sombra en donde no vemos nada. Puede decirse en general que cuando no podemos responder a una serie de vibraciones, porque no estamos nosotros capacitados a través de nuestros sentidos para detectarlas, tenemos la impresión de que ahí no hay nada. No vibra, no veo, no oigo, no escucho, no siento, entonces pues no hay nada. Porque la conciencia se vincula con algo solo mediante vibraciones. Y si nuestro vehículo no responde a un conjunto de ellas, el objeto que las produce permanecerá como inexistente hasta que podamos detectarlo. ¿Por qué vibraciones? Porque los ojos no son más que receptores de las vibraciones lumínicas y el oído no es más que receptor de las vibraciones de las ondas sonoras. Y en general todos los sentidos físicos responden por esa razón a vibraciones, incluso las táctiles, de acuerdo a la física cuántica, no nos toca físicamente, se hace un espacio en donde hay vibraciones. Vamos a ver entonces algunas de las cosas que complican mucho el que podamos salir de las sombras. No salimos de las sombras porque, como ya lo dice Krishnamurti, en lo poquito que aprendemos, bien o mal, inmediatamente lo detenemos, le aplicamos una inercia y nos incapacitamos para hacerle agregados o para cambiarlo. A eso se le llama condicionamiento. El condicionamiento es cuando nosotros ya encontramos una idea y no la soltamos porque nos atrincheramos, nos hacemos dogmáticos con esa idea y suponemos que no hay nada que pueda entonces transformarla. Si la idea es correcta, bueno, no es tan grave el asunto, pero si la idea es falsa, es gravísimo. El estudio de los condicionamientos, para poderlo explicar, pues es el investigador más común que habló de esto, es el Pavlov, que esta es una caricatura de Pavlov, dándole de comer a los perros, ya lo habíamos comentado la vez pasada. Entonces, los perros de Pavlov, ¿qué fue lo que descubrió él? Que un estímulo, entonces, incondicionante, que es una campana, que una campana no produce jugo gástrico, cuando se asocia a un estímulo condicionante, que es la comida, después de hacer muchas repeticiones, el estímulo incondicionante se hace condicionado. Es decir, si nosotros ya no damos comida y solamente sonamos la campana, el perro saliva. Aunque no quiera, saliva. Ese es el condicionamiento. Cuando nosotros entonces empezamos a asociar condicionadamente una serie de conocimientos del medio ambiente, esa asociación condicionada nos genera como un resultado inherente el que nosotros, a través de un estímulo que antes era neutro, podamos nosotros tener ahora un estímulo que tiene contenido. Y eso hacen los que nos manipulan, que es de lo que estábamos hablando hace un momento antes de que entráramos en esta sesión. Lo que pasa es que ahora esos temas son mucho más sofisticados, ya se estaba comentando un poco antes de la clase, pero al final de cuentas es lo mismo. El tema de los condicionamientos entonces es muy problemático. Es problemático porque se asocian cosas que no tienen que ver con cosas que sí tienen que ver, y entonces por esas razones que es muy fácil que nosotros generemos condicionamientos. La zona de la estructura interior que se condiciona es el ego inferior. Y si el ego inferior tiene un papel preponderante en la vida de un ser humano y encima es sumamente condicionante, y encima hay una sociedad que pretende que estos condicionamientos estén perfectamente investigados y puedan ser sembrados en los ciudadanos, pues entonces estamos fritos, porque difícilmente podemos deshacernos de ellos. Bueno, esta es la famosa fórmula entonces de Pavlov, y luego tenemos el segundo condicionamiento. Este condicionamiento se le llama clásico, el condicionamiento de Pavlov. Y es clásico porque el perro se empieza a salivar y luego hay que hacer una curva de evitación y de extinción, así se llama. Es decir, durante por lo menos 2 o 3 o 5 o 6 meses, nosotros ponemos la campana sin comida y poco a poco la cantidad de saliva va reduciéndose hasta que desasociamos el estímulo condicionado del incondicionado y dejamos en paz a la campana, y ahora la campana ya no produce lo que antes producía y regresó a ser lo que era, simplemente una campana. El condicionamiento operante es diferente, es estímulo-respuesta, y aquí hay una consecuencia. Aquí se nos condiciona de manera diferente. El estímulo puede ser cualquier cosa y siempre nos ofrece dos posibles respuestas, y cada respuesta al final trae una consecuencia, una especie de mini karma, decían de broma los antiguos discípulos de Skinner. Entonces tenemos el estímulo, por ejemplo, en una caja de Skinner, que hay una ratita que tiene dos palancas, y hay la palanca del lado derecho, la palanca del lado izquierdo. Entonces, la ratita, cuando elige la palanca del lado izquierdo, se le da un choque eléctrico. Es decir, la consecuencia es choque eléctrico de la elección número 2, que es palanca izquierda, ante el estímulo de poner a la rata en una caja. Si la rata escoge la respuesta 1, R1, que sería otra palanca, entonces la consecuencia es que se le da un pellet de comida, un trozo de comida.
Como a estas ratas se les dejaba 24 horas sin comer, para una rata un pellet de comida es un premio y el choque eléctrico es un castigo. Después de que la persona asocia la palanca número 2 con un castigo, poco a poco la persona, entonces, en su libre albedrío, deja de elegir aquellas cosas que le suponen que le van a producir castigo y empieza a elegir aquellas cosas que él supone que le van a producir beneficios, es decir, premios. Y esta es otra manera de manipular la realidad mental de un ser humano y de producir nuevamente condicionamientos asociados al ego inferior. Es decir, desde mediados del siglo XIX, entonces ha habido grandes progresos en la forma en la que se puede alterar el libre albedrío del ser humano a través del condicionamiento operante y cómo se le puede condicionar de alguna otra manera de los condicionamientos clásicos habituales. Ya Krishnamurti advierte y habla mucho de eso y de la gran problemática que significa que una persona opere con condicionamientos, porque lo que dice él es que nunca estamos abiertos a cambiar en el presente, porque lo que hacemos cuando abrimos los ojos en el presente es que traemos nuestra historia acerca del producto que estamos viendo y lo que vemos es una repetición que viene de la memoria y no necesariamente una percepción que está asociada al presente. Los niños lo hacen muy bien, los adultos lo hacemos muy mal. Este es un tema muy largo, pero sirve de introducción para lo que vamos a ver de Einstein, para poder entender un poco de lo que él nos va a hablar una vez que empiece a trabajar con los clústeres. Y ahora sí nos metemos ya con el señor Einstein. Entonces dice, el hombre de ciencia, leyendo el libro de la naturaleza. ¿Qué es el libro de la naturaleza? Pues observando lo que hay en la naturaleza. Si se nos permite repetir esta trillada frase de lo que es la lectura del libro de la naturaleza, debe encontrar la solución él mismo. Saltar hasta el final del libro. Aquí está hablando del condicionamiento Einstein. El lector impaciente usa lo que ya sabe de algo y con eso cree haber encontrado la respuesta. Es decir, está hablando Einstein de esto es de los árboles, claro, y empieza. Dice, entonces el lector impaciente no nos ayuda. La persona entonces, para dejar de lado los condicionamientos, tiene que ir leyendo paulatinamente, pausadamente, poco a poco lo que ahí se está diciendo. En nuestro caso, el lector es al mismo tiempo el investigador, que trata de explicar, por lo menos en parte, los numerosos hechos conocidos, pero también los desconocidos. Para tener tan solo una solución parcial, el hombre de ciencia debe reunir los desordenados datos disponibles. Ya lo hablamos cuando hablamos de los clústeres. Es decir, él ha estado leyendo a través de los capítulos clústeres y clústeres, pero están desordenados. Entonces el hombre de ciencia debe reunirlos, relacionarlos y hacerlos comprensibles y sobre todo coherentes. Por medio de un pensamiento que él llamó, cuando hizo ese libro, pensamiento creador, pero en realidad los cognitivistas ya le han llamado de muchas otras formas. Es un pensamiento integrador. Es una especie como de fraternidad cognitiva. Cuando todos los elementos que nosotros hemos puesto en una pizarra empiezan a tener relación y sentido unos con otros. Este conocimiento, cuando entra en este proceso como de integración, poco a poco empieza a presentizarse y empieza a romper los tabúes que existen respecto a los propios condicionamientos. Así nos arranca el libro entonces Einstein. Nos proponemos, dice él, en las páginas siguientes, descubrir a grandes rasgos la labor de los físicos que corresponde a la meditación pura del investigador. Nos ocuparemos principalmente del papel de los pensamientos e ideas en la búsqueda aventurada del conocimiento del mundo físico, es decir, del plano físico. Y aquí nos va a hablar de varias claves. Hay que recordar que Einstein era todo un tipo, era un intelectual de mucho peso, le tocó beber de grandes personalidades, de Bohr, de Madame Curie, de Heisenberg, de un montón de los físicos de la época, siendo él muy joven, y entonces poco a poco se hizo pues muy sólido en el pensamiento y para rematar tenía conocimientos teosóficos. Entonces la suma de todo esto lo hace un investigador peculiar, por lo menos diferente a muchos de los que pudimos haber leído. Esta primera parte de la introducción es muy aleccionadora y ya nos está hablando de condicionamiento, nos está hablando de búsqueda, nos está hablando del pensamiento creador, etc. Vamos con las claves. Las tentativas de leer el grande y misterioso libro de la naturaleza. Vean los adjetivos que usa. Grande, por supuesto, y misterioso. O sea, no todo lo que vemos es como lo vemos. De la naturaleza son tan antiguas como el propio pensamiento humano. Es decir, todo ser humano ha tratado de explicar la naturaleza desde que tenemos mente. Sin embargo, solo unos 3 siglos que los hombres de ciencia han comenzado a entender ese lenguaje. Su lectura ha progresado rápidamente desde entonces, es decir, desde Galileo y Newton, nuevas técnicas y métodos sistemáticos de investigación se han desarrollado.
Ciertas claves han sido resueltas, aun cuando muchas soluciones resultaron temporales y superficiales a la luz de investigaciones posteriores. Aquí lo que nos está diciendo es que el conocimiento científico es concatenable, que a veces hay que descubrir algo que en realidad es un eslabón para que luego ese eslabón sirva para ir a lo siguiente, y ese siguiente sigue a lo siguiente, etc. Entonces Galileo y Newton, a pesar de los errores que puedan haber tenido, eran eslabones necesarios para pasar a lo que sigue y a lo que sigue, a lo que sigue. Es decir, el pensamiento en el formato increchendo. El problema del movimiento, uno de los más fundamentales, ha sido oscurecido durante miles de años por sus complicaciones naturales. Aquí ya se metió con una de las claves. Esto es lo que existe. Y ahora lo siguiente es, ¿y cómo se mueve lo que existe? Porque resulta que lo que existe se mueve. Nos movemos ustedes, yo, se mueve el planeta, se mueve el sistema solar, se mueve la galaxia, se mueve el universo, todo se mueve. Lo percibamos o no, estamos entonces en medio de un movimiento permanente. Por eso todo cambia, como decía Heráclito. Uno de los más fundamentales ha sido oscurecido durante miles de años por sus complicaciones naturales. Todos los movimientos que se observan en la naturaleza, por ejemplo, la caída de una piedra en el aire, un barco surcando el mar, un carro avanzando en una calle, son en realidad muy intrincados. Para entender esos fenómenos es prudente empezar con los ejemplos más simples y pasar gradualmente a los casos más complicados. Y aquí nos introduce ya entonces a la física del movimiento. Consideremos un cuerpo en reposo, nos dice. Puse aquí la interrogación porque nos acaba de decir que nada está en reposo. Pero al bajar a los sentidos físicos dice, bueno, cuando activamos los sentidos físicos y vemos pues una servilleta y la servilleta sigue ahí, o sea, parecería como que la servilleta no se mueve. Entonces eso le llama cuerpo en reposo. En lugar de sin movimiento alguno. Entonces pone el reposo en lugar de sin movimiento. Si deseamos cambiar la posición de dicho cuerpo, es necesario ejercer sobre él alguna acción para que se mueva, como empujarlo, levantarlo o dejar que otros cuerpos, tales como caballos o máquinas, actúen sobre él. Y de esa manera, entonces, quitamos el reposo y lo ponemos en movimiento. Así sigue hablando del plano físico. Nuestro concepto intuitivo del movimiento se vincula a los actos de empujar, levantar y arrastrar. Es decir, se necesita otra fuerza para que eso se mueva. Múltiples observaciones nos inclinan a pensar que para que un cuerpo se mueva con mayor rapidez, debemos empujarlo con más fuerza. Todo esto es sentido común. Parece natural inferir que cuando mayor sea la acción ejercida sobre un cuerpo, tanto mayor será su velocidad. Eso es como lo obvio. Un carro tirado por 4 caballos marchará más deprisa que uno tirado por 2, de acuerdo a esa lógica. La intuición nos enseña, pues, que la rapidez está esencialmente vinculada con la acción. Para los lectores de la literatura policial es un hecho familiar que un falso indicio, cuando un investigador está investigando, un falso indicio oscurece la investigación y pospone la solución del problema. Es decir, por andar por un camino que no es el camino apropiado, entonces se oscurece todo y encima nos alejamos de la solución del problema. Y aquí tenemos otro de los hitos que se usa en el cognoscitivismo. Para embrutecernos como seres humanos nos dan siempre, nos dan pistas falsas, nos oscurecen la claridad de lo que tenemos que hacer. Se hace mucho en la política que nosotros vemos en el día de hoy. Noticias entonces que son llamativas, que aparecen como titulares, que se habla de esas noticias y se deja de hablar de las que se deben hablar. Es lo mismo. Entonces se pospone la solución del problema porque hay una oscuración. El método de razonar dictado por la intuición resultó erróneo y condujo ideas falsas. Todo el tiempo va a estar utilizando acá Einstein la palabra intuición, que es la traducción que se hace de esta obra. Pero sabemos que no está hablando de intuición, es una especie de reflexión. Es una reflexión intuitiva, es decir, una reflexión que se parece a la intuición, pero que no es la intuición que todos conocemos. Entonces, cuando estamos en ese sistema reflexivo, pues somos fácilmente engañables, a menos que tengamos mucha experiencia. Sostenidas durante siglos respecto al movimiento de los cuerpos. La gran autoridad de Aristóteles fue muy potente, pero tenía sus fallos. Quizá la razón primordial quiso perpetuar este error durante siglos. Aquí está criticando a Aristóteles. El efecto de su mecánica puede leerse. El cuerpo en movimiento se detiene cuando la fuerza que lo empuja deja de actuar. Es lo que decía Aristóteles. Erróneo. Una de las adquisiciones más importantes de la historia del pensamiento humano, la que señala el verdadero punto inicial de la física, se debe a Galileo Galilei. Al describir y usar el método de razonamiento diferente, ya no es un razonamiento intuitivo, ahora es un razonamiento científico, es decir, que está orientado a la comprobación. Este descubrimiento nos enseñó que no debemos creer siempre en las conclusiones intuitivas, otra vez reflexivas, basadas sobre la observación inmediata, a priori, pues ellas conducen a menudo a equivocaciones por ser demasiado superficiales.
Pero ¿dónde está el error de esta intuición o de esta forma de reflexión intuitiva? Es falso decir que un carruaje tirado por 4 caballos debe correr más velozmente que el conducido por 2. Para responder estas preguntas vamos a examinar enseguida, de más cerca, los hechos fundamentales referentes al movimiento de los cuerpos, empezando con la simple experiencia diaria, familiar a la humanidad desde el principio de la civilización y adquirida en la dura lucha por la existencia. Supongamos que un hombre que conduce un carrito en una calle horizontal deje de repente de empujarlo. Sabemos que el carrito recorrerá cierto trayecto antes de parar definitivamente. Nos preguntamos, ¿será posible aumentar ese trayecto? O sea, es decir, que el carro, una vez que dejamos de empujarlo, avance más. La experiencia diaria nos enseña que ello es posible y nos indica varias maneras de realizarlo. Por ejemplo, engrasando el eje de las ruedas del carrito, eso puede hacer que el carrito, una vez que lo soltamos, ruede más. Y haciendo más liso el camino, para que no tenga obstáculos desde el punto de vista de las ruedas, también avanzará más. El carrito irá más lejos cuanto más fácilmente giren las ruedas. Y aquí entonces estamos resolviendo problemas entonces de la parte inercial una vez que suspendemos la fuerza que mueve un producto. Esto es lo que hace mucha de la física industrial. ¿Pero qué significa engrasar o aceitar los ejes de las ruedas y alisar el camino? Esto significa que se ha disminuido las influencias externas, es decir, los contraflujos. Se han aminorado los efectos de lo que se llama roce o fricción, y aquí aparece otro término, tanto en las ruedas como en el camino. En realidad, esto constituye ya una interpretación teórica hasta cierto punto arbitraria de lo observado. Un paso adelante más y habremos dado con la clave verdadera del problema. Mucha de la física relacionada con la tecnología y con la industria se ha dedicado a esto. Es decir, hay un primer gran problema relacionado con el movimiento de los cuerpos y después hay una serie de resoluciones, soluciones, innovaciones menores que tienen que hacer que ese mismo modelo funcione. Esto es alisando el camino o engrasando los ejes. Para ello, imaginemos que un camino perfectamente alisado y rueda sin roce alguno. Ya avanzamos todo lo que está en la parte de arriba. En tal caso, no habrá causa que se opusiera al movimiento y el carrito, de todos modos, si esto fuera cierto, se movería eternamente, pero no. Lo único que hacemos es que se mueve un poquito más. A esta conclusión se ha llegado imaginando un experimento ideal que jamás podrá verificarse, ya que es imposible eliminar toda influencia externa, por lo menos en el plano físico. La experiencia idealizada dio la clave que constituyó la verdadera fundamentación de la mecánica del movimiento de los cuerpos. Comparando los dos métodos expuestos, se puede decir que intuitivamente, otra vez reflexivamente, a mayor fuerza corresponde mayor velocidad. Esta es una reflexión como una especie de obviedad. Luego, la velocidad de un cuerpo nos indicará sobre él si obran o no fuerzas sobre él, según la clave descubierta por Galileo. Si un cuerpo no es empujado o arrastrado en suma, si sobre él actúan fuerzas exteriores, se moverá uniformemente, es decir, con una velocidad constante y en línea recta. Por lo tanto, la velocidad de un cuerpo no es indicio de que sobre él obren o no fuerzas exteriores. La conclusión de Galileo, que es la correcta, la formuló una generación después Newton, o sea, varios años más tarde, con el nombre de principio de inercia. A través del principio de inercia se corrige un error aristotélico. Es generalmente una de las primeras leyes de la física que aprendemos de memoria en los colegios y muchos la recordarán, y dice lo siguiente: un cuerpo en reposo o en movimiento se mantendrá en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme a menos que sobre él actúen fuerzas exteriores que lo obliguen a modificar dicho estado. Estas correcciones, arreglos, lo que nos está diciendo Einstein es cómo van cambiando a lo largo del tiempo, porque ya nos dijo previamente que los engranes son necesarios. Es necesario el error aristotélico, es necesaria la corrección de Galileo y posteriormente de Newton, para que entonces los físicos clásicos poco a poco empiecen a abarcar mejor y de una manera más contundente lo que tratan de estudiar. Acabamos de ver que la ley de inercia no puede inferirse directamente de la experiencia, sino mediante una especulación del pensamiento, coherente con los observados. El experimento ideal no podrá jamás realizarse, a pesar de que nos conduce a un entendimiento profundo de las experiencias reales. De entre la variedad de los complejos movimientos que encontramos en el mundo que nos rodea, hemos elegido como primer ejemplo el movimiento uniforme, por ser el más simple y en el que en este caso no actúan fuerzas exteriores. Las condiciones que determinan el movimiento uniforme no pueden, sin embargo, obtenerse. Una piedra que arrojemos desde lo alto de una torre, un carro que empujemos a lo largo de una calle, no se moverán uniformemente porque es imposible, nos es imposible eliminar las influencias exteriores. Incluso en el espacio, donde suponemos que al no haber este principio de inercia, por no haber atracción de los cuerpos, lanzamos una piedra, esta piedra al acercarse a productos que tienen masa, es decir, a planetas, mostrarán entonces ciertas curvaciones, que es algo de lo que también Einstein demostró que la luz tenía masa,
gracias a que observó que se deformaban los haces cuando pasaban cerca de un cuerpo grande, de un planeta, que a través de la fuerza de atracción, es decir, de la fuerza de gravedad, entonces modificaba los haces. Incluso entonces ni en el espacio podemos nosotros suponer que una piedra entonces empezara a caminar sin que existan obstáculos para que ésta se mueva. En una buena novela de aventuras, la clave más evidente conduce a menudo a suposiciones erróneas, que es normal en una novela. En nuestro intento de entender las leyes de la naturaleza encontramos también que la explicación intuitiva más evidente es a menudo equivocada, otra vez la explicación reflexiva. El pensamiento humano crea una imagen del universo, se lo imagina, eternamente cambiante. La contribución de Galileo consiste en haber destruido el punto de vista de esta reflexión, que reemplazó con algo nuevo. En eso consiste la significación fundamental del descubrimiento de Galileo. Aquí se nos presenta inmediatamente un nuevo problema. ¿Qué cosa es el movimiento de un cuerpo? ¿Indicará la acción de fuerzas exteriores si la velocidad no la revela? Pregunta. La respuesta a esta reinterrogación la encontró Galileo, pero se debe a Newton su formulación precisa que constituye una guía más que nuestra investigación. Para descubrir dicha respuesta, la respuesta a esta pregunta, ¿qué cosa en el movimiento de un cuerpo indicará la acción de fuerzas exteriores si la velocidad no la revela por sí misma? Bueno, aquí Newton entonces analiza la respuesta. Entonces, en el caso del carrito en movimiento sobre una calle perfectamente lisa, en nuestro experimento ideal de uniformidad del movimiento se deberá a la ausencia de toda fuerza externa. Imaginemos que nuestro móvil reciba una impulsión en el sentido de su desplazamiento, lo que nos va a dar a fijar. ¿Qué sucederá entonces? Resulta obvio que su velocidad aumentará. En cambio, un empuje en sentido opuesto hará disminuir la velocidad, un freno. En el primer caso, el carruaje aceleró y en el segundo aminoró la velocidad. De esto surge en el acto la conclusión siguiente. La acción de una fuerza exterior se traduce en un cambio de velocidad. Luego, no es la velocidad misma, solamente la variación de la velocidad, que resulta como consecuencia de la acción de empujar o arrastrar. Galileo lo vio claramente y escribió en su obra Dos ciencias nuevas. Toda velocidad, dicen esta de dos ciencias, toda velocidad, una vez impartida a un cuerpo, se conservará sin alteración mientras no existan causas externas de aceleración o retardo, condición que se cumple claramente sobre los planos horizontales. Pues el movimiento de un cuerpo que cae por una pendiente se acelera mientras que el movimiento hacia arriba se retarda. De esto se infiere que el movimiento sobre un plano horizontal sea perpetuo, pues si la velocidad es uniforme, no podría disminuirse o mermarse, y menos aún destruirse. Es decir, si no existieran las fuerzas, y dentro de ellas la fuerza de la gravedad, que impidiera este movimiento. Siguiendo la clave correcta, logramos un entendimiento más profundo del problema del movimiento. La relación entra en la fuerza y el cambio de velocidad, y no como pensaríamos de acuerdo con nuestra intuición, o sea, nuestra reflexión. La relación entre la fuerza y la velocidad misma constituye la base de la mecánica clásica, tal como ha sido formada por Newton. Hemos estado haciendo uso de dos conceptos que tienen un papel principal en la mecánica clásica: fuerza y cambio de velocidad. En el desarrollo ulterior de la ciencia, ambos conceptos se ampliaron y se generalizaron. Por eso debemos examinarlos con más cuidado. ¿Qué es una fuerza? Intuitivamente sentimos que esto es lo que quiere significar con este término. El concepto se originó con el esfuerzo de sensación muscular que acompaña a cada uno de los actos de empujar, arrastrar o arrojar. Eso es fuerza. Entonces tenemos que hablar de lo que es la fuerza, porque ese es el concepto que nos va a ayudar a entender aquello que mueve. Pero su generalización va mucho más allá de estos sencillos ejemplos. Se puede pensar en una fuerza aún sin imaginarnos un caballo tirando de un carruaje. Hablamos de la fuerza de atracción entre la Tierra y el Sol, entre la Tierra y la Luna, de las fuerzas que producen las mareas. Se habla de la fuerza con la que la Tierra nos obliga, como a todos los objetos que nos rodean, a permanecer dentro de nuestra esfera de influencia, y de la esfera con el que el viento produce las olas del mar o mueve las ramas de los árboles. Donde quiera que observemos un cambio de velocidad, debemos hacer responsable de ello a una fuerza. Esta fuerza es exterior, en el sentido general de la palabra. Cuando vemos las olas es debido a la fuerza del viento, etcétera. Cuando vemos la marea es debido a la fuerza de la luna, etcétera. Al respecto, escribe Newton en sus Principia: una fuerza exterior es una acción que ejerce sobre un cuerpo con el objeto de modificar su estado, ya de reposo o ya de movimiento rectilíneo y uniforme. Hay que entender aquí que estaban ellos planteando que la idea inalcanzable de un movimiento rectilíneo y universal, entonces es modificado a través de estas fuerzas. Es como va avanzando la física, y nos lo dice en este libro, que es un libro para que todos podamos entender lo que es la física clásica. Basados en la ley de la inercia, llegamos a la siguiente conclusión. En general, la acción de una fuerza exterior modificará no solo la velocidad, sino también la dirección del movimiento. La comprensión de este hecho nos prepara para la generalización introducida en la física con el concepto de vector.
Va a haber vectores que tienen que ver con la dirección sobre la cual aplicamos la fuerza. Y por eso tenemos un manubrio en los autos, tenemos lo que inhabilita la fuerza de movimiento, que sería el freno, y tenemos lo que la produce. Y antiguamente, como la fuerza estaba asociada al movimiento de caballos, entonces cuando empiezan los motores de combustión, se le llama entonces la potencia que tiene el motor de combustión, la fuerza se le llama caballos. Y entonces tiene 10 caballos de fuerza, 20 caballos, 100 caballos, 80 caballos, y hasta la fecha se utiliza todavía eso. Horsepower. Horsepower es la fuerza asociada al primer vector con el que se modificó esto. Podemos continuar usando el método de razonamiento directo empleado hasta ahora. Aquí ya le empecé a corregir lo de intuición por método de razonamiento directo. El punto inicial es nuevamente la ley de inercia de Galileo. Estamos lejos aún de haber agotado las consecuencias de esta valiosa clave del arduo problema del movimiento. Consideremos dos esferas en movimiento en distintas direcciones sobre una mesa pulida totalmente. Concretando, supongamos que sean perpendiculares entre sí. Como no habrá fuerzas exteriores, los movimientos serán perfectamente uniformes. Admitamos además que su rapidez sea igual, con lo que ambas recorrerán la misma distancia en el mismo tiempo. ¿Será correcto decir que estas dos esferas tienen la misma velocidad? La contestación puede ser afirmativa o negativa. Si las velocidades de los dos automóviles señalan 40 kilómetros por hora cada uno, es costumbre decir que ambos coches corren con igual rapidez o velocidad, sin tener en cuenta las direcciones en las que marchan. Pero la ciencia se ve obligada a crear su propio lenguaje, sus propios conceptos para este uso exclusivo. Los conceptos científicos conceptan a menudo con los que se usan en el lenguaje ordinario para expresar los hechos diarios, pero se desarrollan de manera diferente una vez que están más elaborados. Se transforman y pierden en la ambigüedad usual del lenguaje común, ganando esa actitud para aplicarse al pensamiento científico. Y aquí empezamos ya con los grandes movimientos. Entre esas páginas y estas hay otras más donde explica también lo que es la potencia. La potencia, como sabemos, resulta de una multiplicación de masa por aceleración. Entonces, una masa, aunque sea muy pequeña, cuando está muy acelerada, pues tiene una potencia enorme que puede tener, por eso una bala puede tener un elefante, una bala que esté disparada con una enorme aceleración. Las primeras armas que fueron descubiertas a través de los conceptos que la física fue descubriendo poco a poco, caían en picada, y a alguien se le ocurrió hacer un rayado en los cañones para que a través del rayado la bala saliera haciendo movimientos circulares, con lo cual aumentaba o duplicaba prácticamente el alcance. Una vez que estuvieron hechos los alcances, se desarrollaron las miras, después el tamaño de los cañones, que eran en formato de carabina cuando el cañón era más corto, o en formato de rifle cuando el cañón era más largo, y ambos se utilizaban para cosas diferentes, tanto dentro de la cacería como incluso dentro de la propia guerra. Bueno, todas estas cosas nos indican entonces que en el siglo previo a que, en el mismo siglo en el que estaba Blavatsky ya escribiendo, un poco antes, ya se estaba desarrollando la física clásica, estaba aplicando a diferentes tópicos de la realidad, como son la cacería o incluso la propia guerra. Bueno, pues aquí tenemos la figura 4, nos muestra varios vectores en diferencia entre sí. Ya vimos que el vector tiene que ver con los cambios de dirección una vez que aplicamos una fuerza. Hay vectores hacia arriba, hacia abajo. Estos son entonces los famosos vectores verticales ascendentes, vertical descendente. Este es tangencial ascendente y este es horizontal de izquierda a derecha. Como el punto de origen no hacía el caso, estos vectores pueden representar las velocidades de 4 automóviles que se alejan de un mismo lugar, o las velocidades de 4 coches que en distintos lugares de un país viajan por las velocidades y las direcciones indicadas. Es decir, están los coches acá y uno va para acá, otro va para allá, y todos se van para lugares diferentes. Si los dos automóviles se cruzan en el camino y la velocidad de ambos coches es de 50 km por hora, caracterizaremos sus velocidades por medio de los vectores que se diferencian por el sentido opuesto que señalan las flechas. Uno va para acá y otro va para allá. Así también las flechas que en las carreteras nos indican en qué sentido debemos viajar. Todos los trenes que con igual rapidez se mueven hacia una ciudad se encuentran en distintas estaciones sobre una misma vía o sobre vías paralelas. Vemos las flechas que suben, que otra vez son tangenciales superiores, todas. Y todos ellos pueden estar representados con el mismo vector. En otras palabras, de acuerdo con la convención aceptada, los vértices de una figura 3 pueden considerarse como iguales. Aquí nos está diciendo entonces trayectorias y vectores. Es lo que nos está hablando ahora Einstein. Hay un amigo que tenemos, Isaac y yo, que es un español, se llama Juan Requejo. Él es un especialista en todo lo que es desarrollo territorial, es geógrafo, economista, tiene varias cosas, es muy conocido en Europa. Y este hombre que tiene varias obras escritas sobre el tema del uso de la energía, el uso racional de la energía, la sostenibilidad, sustentabilidad, es un hombre muy desarrollado.
Y él en una de las charlas siempre comentaba, hablando de estos vectores, es que cuando nosotros asociamos estos estudios de la física clásica a la eficiencia, pero una mala interpretación de la eficiencia y eficacia. Eficiencia es hacer más con menos. Eso es un motor eficiente, gasta menos gasolina y produce más trabajo. Y eficacia es llegar a las metas. Pero resulta que esto se empieza a complicar y tiene que ver con esto que está diciendo aquí Einstein, porque antiguamente, decía este doctor Requejo, cuando iba a llegar un barco a la India, se esperaba que el erudito doctor llegara a impartir clase en Bombay. Puede llegar entre el 10 y el 18 de diciembre, dependiendo de los vientos, porque los barcos en aquel entonces normalmente navegaban a base de las velas. Y podía llegar el 11, el 12, el 17, el 11, a veces hasta un poco después del 18 o incluso hasta antes del 10. Dependía mucho de los vientos y de la pericia de los marineros. Actualmente, entonces, el tema de eficacia dice, no, el barco va a llegar el día 17 a las 4 de la tarde. Y si el viento está en contra, pues metemos más petróleo, metemos más carbón para que el motor haga más esfuerzo y pueda reducir todo lo que son, entonces, las cuestiones que van en contra del movimiento que nosotros estamos esperando tener. Y con eso, ¿y qué hacemos? Pues contaminamos más el medio ambiente, generamos más humos, generamos más residuos, nos afectamos sobre el océano, matamos más peces. Empieza él entonces a medir todas las conclusiones para que el dictamen llegara cuando se supone que tenía que llegar. Y los seres humanos, que ya nos hicimos muy exigentes con estos temas, ahora somos muy poco flexibles respecto a este tipo de reflexiones. Por lo tanto, entonces, esto implica una reflexión ulterior, que es una reflexión mucho más moderna acerca de estos temas. ¿Cuánta energía gastamos en esta pretendida eficacia? Muchísima. Y nada más es gastarla, no. Esa energía tiene productos finales, es decir, produce humos que alteran el medio ambiente, produce residuos que resultan ser muy tóxicos, son tirados normalmente en los océanos con la idea de que como son tan grandes, les cabe todo, etcétera. Entonces, vemos nosotros cómo este tipo de conocimiento tan simple en realidad se aplica a muchos del modus operandi que tenemos ahora los seres humanos, la exigencia con la que nos movemos y la cantidad de barbaridades que hacemos, porque a nosotros nos interesa solamente llegar y las consecuencias que se presenten respecto al exceso de energía que vamos a gastar para que esto ocurra, eso no nos lo plantea. Bueno, esta representación vectorial puede usarse ahora para describir los hechos ya tratados en referencia al movimiento rectilíneo. Hemos citado el caso de un carro que moviéndose uniformemente en línea recta recibe un empaque en el sentido de su movimiento, que acrecienta su velocidad. Esto puede representarse gráficamente por medio de dos vectores, como la figura 6. El más corto corresponde a la velocidad primera y el más largo, aquí está, más o menos. El significado del vector punteado resulta claro, representa el cambio de velocidad debido al impulso. En el caso de que la fuerza actúa en contra del movimiento, frenándolo, el diagrama vectorial es algo diferente. Aquí entonces es el freno, que está punteado hacia acá, que choca, por así decirlo, con todo el motor que está generando el movimiento del carro hacia acá. También en este caso el vector planteado indica el cambio de velocidad que tiene sentido opuesto al movimiento. Resulta claro que no todas las velocidades son vectores. Bueno, si van ustedes en una bicicleta y cargan a una persona de 100 kilos y van en una pendiente de 15 grados, ustedes notarán que hay una diferencia real en el gasto de energía calórica del cuerpo. En el gasto de energía no calórica que tendría un automóvil pasa exactamente lo mismo. Entonces, por estar en una pendiente de 15 grados, hay un incremento del combustible que va a mover el motor de combustión y por lo tanto un incremento también de la contaminación y de todo lo que podamos imaginarnos. Todo esto entonces lo estamos modernizando respecto a lo que Einstein nos está aquí comentando. Vamos a pasarnos al enigma del movimiento, que es de lo que nos está hablando en este libro Einstein. Dice, mientras nos ocupamos únicamente del movimiento en línea recta, estaremos lejos de comprender los movimientos observados en la naturaleza, porque la naturaleza es mucho más complicada que esto. Para entenderlo, nos vemos obligados a estudiar movimientos sobre trayectorias curvas y determinar las leyes que rigen este tipo de trayectorias. Esto no es asunto fácil. En el caso del movimiento rectilíneo, nuestros conceptos de velocidad, cambio de velocidad, fuerza resultan muy útiles y muy simples. Pero no se ve inmediatamente cómo podemos aplicar al caso de trayectorias curvilíneas, es decir, trayectorias que no son rectas. Se puede evidentemente pensar que los conceptos vertidos resultan inadecuados para la descripción de cualquier movimiento, que debemos crear conceptos nuevos. Nos convendría seguir el camino anterior o buscar otro. La generalización es un proceso que se emplea muy a menudo en la ciencia. El método de generalización no está determinado unívocamente. Hay usualmente numerosas maneras de llevarla a cabo.
Sin embargo, debe satisfacerse un requisito. Todo concepto generalizado debe reducir al concepto original cuando se establecen las condiciones previas. Esto se entenderá mejor aplicando el caso que nos ocupa. En efecto, se puede intentar la generalización de los anteriores conceptos de velocidad, cambios de velocidad y fuerza para el caso del movimiento curvilíneo. Cuando se habla de curvas, técnicamente se incluye entre ellas a líneas rectas. La recta es un caso particular y trivial del concepto más general de la curva. Luego, si introducimos la velocidad, el cambio de velocidad y la fuerza para un movimiento curvilíneo, estos conceptos quedan automáticamente definidos. También para el movimiento rectilíneo, pero este resultado no tiene que contradecir lo que previamente ya se ha dicho. Aquí vamos a pasar de lo recto a lo curvo, con lo cual entonces vamos a tener una nueva complicación. Si la curva se transforma en una línea recta, todos los conceptos generalizados tienen que transformarse en los que usamos en la descripción del movimiento rectilíneo. Esta restricción es suficiente para determinar la generalización unívocamente. Deja abiertas muchas posibilidades. La historia de la ciencia nos enseña que las generalizaciones más simples resultan a veces más adecuadas y otras a veces no. En nuestro caso resulta relativamente simple acertar con la generalización correcta. Los nuevos conceptos, probación de su utilidad y permitirnos entender los movimientos de un cuerpo arrojado en el aire. ¿Qué significan las palabras velocidad y cambio de velocidad y fuerza en el caso del movimiento curvilíneo? Empecemos con el concepto de velocidad. Supongamos que un cuerpo muy pequeño se mueve de izquierda a derecha, descendiendo la curva de la figura 8, que está aquí, izquierda a derecha. Un cuerpo pequeño se llama a menudo partícula. El punto sobre la curva de esta figura indica la posición de la partícula en cierto instante. ¿Cómo es la velocidad correspondiente a esta posición y al tiempo? La clave descubierta por Galileo nos insinúa una solución del problema. Una vez más, tenemos que usar nuestra imaginación y pensar en una exposición ideal. Aquí tenemos entonces, matemáticamente hablando, una correlación, pero esta correlación se verá interrumpida cuando haya el cambio de dirección. Y entonces esto, en los mundos paralelos que ya revisamos, se genera como una gran posibilidad, aunque no vaya de alguna manera a efectuarse. Entonces lo que va a efectuarse es que los puntos que van generando la realidad se mueven ahora hacia este sentido y después vuelven a moverse en este sentido para poder entonces hacer los movimientos curvilíneos. Por lo tanto, entonces, los vectores que quedan muertos, por así decirlo, son aquellas distancias que no se recorrieron porque el vector se ha movido desde el punto de vista de dirección. Y esto se hace todavía mucho más complicado cuando entendemos que cuando vamos de un pueblo que está aquí a un pueblo que está de este lado, como no hay una carretera totalmente recta, vamos a estar entonces nosotros modificando este sistema. Y modificar el sistema implica entonces que vamos a estar haciendo curvas en un sentido o en otro, pero al final lo que estábamos buscando es llegar a un pueblo que en línea recta era mucho más rápido, pero que en línea no recta fue mucho más curveado, pero necesariamente el sentido final de la dirección final, a pesar de las curvas, era llegar a unir dos puntos determinados. Bueno, el vector en la figura 9 indica la reacción imaginada del movimiento uniforme en el que se anulan todas las fuerzas exteriores que no van a ser seguidas, que son estas. Ya cuando vimos en otras clases, lo que en la física cuántica se habla de los mundos paralelos, los trayectos, ¿se acuerdan del gato? El gato muerto y el gato vivo, y entonces el gato que murió, que en el pensamiento se tradujo este fractal acá, pero que ese es un fractal falso, porque en realidad el gato sobrevivió. Entonces, estas dos alternativas ya viven en el plano astral, a pesar de que una es la que tiene la correspondencia con el plano físico, y etcétera. Bueno, ya lo medio vimos cómo la física cuántica de alguna manera va a avanzar a raíz de estas frases tan simples. En la siguiente figura, que es la 10, se muestra el vector velocidad correspondiente a tres posiciones diferentes de la partícula que está en movimiento sobre una curva en una trayectoria. En este caso, además de la dirección, variará también la magnitud de la velocidad, lo que representan las distintas longitudes de los tres vectores 1, 2 y 3. Entonces tenemos aquí el 1 y 2 y 3, y entonces introduzcamos el concepto generalizado de cambio de velocidad. Esto puede hacerse también de varias maneras, de las cuales escogeremos la más simple y conveniente. La figura 10 muestra varios vectores, lo que pasa es que la figura 10 no se las puse, parece, aquí están los varios vectores de la figura 10. Entonces, en la figura 10 se muestran varios vectores de la velocidad que representan el movimiento de otros tantos puntos de la trayectoria. Los dos primeros pueden dibujarse como en la figura 11, que es esta. Partiendo de un mismo punto, lo que es posible de acuerdo con nuestra definición de vector. El vector punteado representa el cambio de velocidad. Su origen coincide con el final de 1.
el final de 1 está aquí. El vector punteado representa el cambio de velocidad, su origen coincide con el final de 1 y su extremo final con el vector 2. Esta definición de vector de cambio de velocidad puede parecer al principio artificial y hasta sin sentido, pero resultará más clara al aplicar al caso especial de los vectores 1 y 2 cuando tienen la misma dirección. Entonces, lo que estamos viendo acá es que los vectores rectilíneos que se inmovilizan a sí mismos para hacer los pequeños cambios de dirección van generando estos espacios que se ven aquí en la figura 3. Esto significa naturalmente pasar del movimiento rectilíneo a movimiento curvo. Si los dos vectores tienen un mismo origen, el vector punteado une nuevamente los extremos finales. Esta representación resulta idéntica a la de la figura 6 y el concepto primitivo es readquirido como un caso especial de generalización. Hacemos trazar que en dichas figuras se separan las dos líneas de las velocidades para que no resulten superpuestas o indiscernibles. Nos resta efectuar la última y la más importante fase de nuestro proceso de generalización. Debemos establecer la relación entre la fuerza y el cambio de velocidad para poder formular la clave que nos permite entender el problema general de movimiento. La clave de la interpretación del movimiento rectilíneo es simple. Fuerzas exteriores son responsables de los cambios de velocidad. El vector fuerza tiene la misma dirección y sentido en estos cambios. ¿Y cuál será la clave que resuelva el problema del movimiento curvo? Exactamente la misma. La única diferencia es que el cambio de velocidad tiene aquí un significado muchísimo más amplio. Un vistazo a los vectores punteados de la figura 11 aclarará ese punto perfectamente. Por eso estamos viendo entonces lo que son las postrimerías de la explicación que hace la física respecto entonces a cómo se pueden hacer todos los movimientos que tiene un cuerpo dentro del espacio-tiempo. Y como el ser humano también es un cuerpo que también se va a mover en esa dirección o en varias direcciones y que va a mostrar este tipo de cosas, nos explica entonces por qué de pronto es tan difícil para un bebé aprender a andar en un sentido recto y luego en un sentido curvo. Y es lo que hacemos todos los días cuando conducimos los automóviles que todos tenemos, aunque en realidad son conceptos razonablemente complejos a la hora de explicarlos a la luz de la propia física. Bueno, vamos a avanzar un poco más rápido en este tema, porque como siempre la idea es que todos podamos en un momento determinado leer estas obras, para que leídas entonces podamos sacar nuestras propias conclusiones. Bueno, aquí están los vectores, cómo se van moviendo los vectores en las líneas punteadas. Entonces el resultado se ha parecido a la figura 1.3. La dirección de la fuerza ahora sobre la piedra es la misma que cambió la propia velocidad de la piedra. Después de eso vamos a ir a los puntos de aceleración, que se acuerdan ustedes que también fueron descubiertos hace mucho tiempo cuando se lanzaba la bala desde la torre de Pisa, y vemos que el punto de aceleración de 9.82 metros por segundo es igual independientemente del peso de las cosas, amén por supuesto de las fuerzas que puedan operar sobre la bolsa de plumas, que al ser tan poco pesada y adquirir la misma velocidad tiene mucho más ruptura de la inercia de la propia gravedad respecto al peso que tiene con el viento y algunas otras fuerzas que harán que ligeramente pueda caer más despacio que lo que era la bala de cañón. Sin embargo, entonces, lo que sí sabemos es que los cuerpos caen a una velocidad constante, de acuerdo a la propia ley de gravedad, y en general todas las cosas que aquí va desentrañando poco a poco Einstein, que nos llevan entonces a todo lo que la física clásica empezó a mover en términos de movimiento, y eso se desplazó rápidamente a la construcción de automóviles y al hecho de que el ser humano pueda entonces conducir los vectores a través de un volante, es decir, de un producto como lo hacían los barcos a través del timón, con lo cual se le daba dirección a esta potencia, la potencia de masa por aceleración y obviamente el uso de las fuerzas que existen en la naturaleza, que son las asociadas al viento, etcétera, etcétera. Todo esto va a venir entonces en estas zonas del libro. Vamos a esta ahora, a lo respecto a los movimientos expuestos hasta ahora, vamos a pasarnos al siguiente párrafo que está acá. Dice, todo lo que respecto al movimiento se ha expuesto hasta ahora se puede resumir en una sola frase. La fuerza y el cambio de velocidad son vectores que tienen una misma dirección y un mismo sentido. Esta es la clave inicial del problema del movimiento, pero no es suficiente para la explicación de todos los movimientos observados. El tránsito del pensamiento aristotélico al de Galileo constituye un paso importantísimo en la fundación de la ciencia. A partir de este acontecimiento, la línea de desarrollo fue clara y firme. Estamos exponiendo los trabajos de los pioneros de la ciencia, que consisten en descubrir nuevos e inesperados caminos para su progreso. Las aventuras del pensamiento científico que crea una imagen alternantemente variable del universo. Los pasos iniciales y fundamentales son siempre revolucionarios. Y aquí es un poco entendible que la percepción aristotélica sea inferior en profundidad a la platónica. Y una de las razones fundamentales es que Platón estuvo en los misterios mayores de Leucis, entonces, por lo tanto tuvo contacto con teurgas importantes y por lo tanto tuvo contacto con imágenes
que forman parte de la realidad metafísica real, por así decirlo. En el caso de Aristóteles no es lo mismo. El mismo Sócrates se quedó en los misterios menores. Entonces, la capacidad que tuvo Platón para observar lo inobservable y después traducirlo a través de sus diálogos para que nosotros podamos disfrutar de lo que él observó y lo que se le permitió divulgar, es obviamente de muchísimo más calidad, no de muchísimo más calidad, pero por lo menos de una calidad mayor a lo que podemos entender de todos los diagramas aristotélicos, no todos, por supuesto, porque muchos son derivados de los diagramas que ya estos tres grandes filósofos hicieron, pero bueno, al final lo que estamos viendo acá no es sorprendente, lo vamos a ver muchas veces en filosofía, que algunas de las grandes conclusiones aristotélicas no son necesariamente correctas. Son muy cercanas a lo correcto, pero no son correctas. Y aquí tenemos el famoso diagrama vectorial en donde tenemos el Sol y la Tierra y por qué ésta se mueve en la forma en la que ésta sucede. En este diagrama estamos viendo al Sol como si estuviera quieto. El Sol no está quieto, está en movimiento. Y la Tierra, como se mueve alrededor del Sol, pareciera entonces que se está moviendo alrededor de un punto fijo en el universo que no está fijo, también se mueve. Entonces, la superposición de movimientos de todos los astros para que entre todos podamos ver cómo se van moviendo todos unos con otros o unos contra otros o a favor de otros. Es lo que Copérnico de alguna manera trató de hacer a través de un mecanismo muy complicado para poder entender cómo los movimientos se dan en estas fases tan complejas. Pero aquí tenemos un clúster. El clúster es una reducción de complejidad y para poder reducirla tenemos que poner al Sol quieto y aquí toda la órbita terrestre. Toda la órbita entonces que la Tierra va a tener en relación a esta estrella tipo C, enana, que así se llama el Sol, es una enana tipo C. Bueno, construido el diagrama vectorial del cambio de velocidad de la Tierra, se ve que la fuerza que obra sobre nuestro planeta está dirigida permanentemente hacia el Sol. Distancia, ya sabemos, 152 millones de kilómetros aproximadamente. ¿Cuánto tarda en llegar la luz? 8.2 minutos aproximadamente, porque tiene que recorrer toda esta distancia, es decir, no es una distancia cercana. Y el Sol, aún siendo una estrella enana, entonces ejerce la fuerza de atracción necesaria. Además, sabemos filosóficamente que el Sol no va solo, el Sol va, bueno, etc. Cosas que ya veremos por más adelante o que hemos estado viendo a través de las clases de Isaac que tienen que ver con cosmogénesis. Entonces, pero lo que sí quiero recalcar es que esto otra vez es un clúster que después habrá que ponerse a trasladarlo a la imagen completa del todo. Y en esa imagen del todo, la imagen más exacta de este todo es la imagen que nos da la enseñanza teosófica. Pero esto, después de todo, es una información precaria, como dice Einstein, que ya sabía todo eso. Desearíamos poder predecir la posición de la Tierra y los demás planetas en un instante arbitrario, la fecha y la duración del próximo eclipse solar y multitud de otros sucesos astronómicos. Es perfectamente posible cumplir con este deseo natural del espíritu humano, pero no basándonos en la clase inicial únicamente, pues esto tenemos que saber además que la dirección del sentido de la naturaleza, su valor y su magnitud se debe a Newton, la inspirada conjetura de la idea genial que resolvió este problema. De acuerdo con su ley de gravitación, la fuerza de atracción entre dos cuerpos depende de una manera simple de la distancia que los separa. Se hace menor cuando su separación aumenta y se hace mayor cuando se incrementa. En concreto resulta 2 por 2 igual a 4 veces menor si la distancia se duplica a 3 por 3, 9 veces menor si esta se triplica a través de un movimiento geométrico y no matemático, no por dos. Bueno, acabamos de ver que en el caso de la fuerza de gravitación se ha conseguido expresar de una manera simple la dependencia de la distancia entre los cuerpos en cuestión. Y ahí empiezan a formarse ya fórmulas matemáticas para ver entonces en función de la proximidad que tiene un cuerpo y la fuerza que ejerce el cuerpo de atracción sobre el cuerpo menor. Bueno, empieza a ver ya las fórmulas que todos conocemos en la actualidad y que han servido para mandar satélites alrededor de la Tierra, los geoestacionarios o los que están en movimiento, que hay que recordar que un satélite geoestacionario es un satélite que tiene un motor para que camine a la misma velocidad a la que camina la Tierra y siempre esté en el mismo punto, bueno, a la que gira la Tierra, y siempre esté en el mismo punto. Y nos da una idea de que siempre está ahí, pero en realidad tiene un motor que va caminando a la misma velocidad a la que la Tierra se mueve, con lo cual entonces se pueden mandar sobre este satélite las señales que se requieran. Los que no son geoestacionarios, que la mayoría de ellos son, por ejemplo, los que tienen que ver con el clima, esos van entonces caminando o van en un punto fijo mientras la Tierra se mueve y no siempre están entonces en el mismo lugar. Bueno, todas estas cosas modernas que sabemos acerca de lo que pasa en el planeta y los instrumentos que hemos lanzado al universo han partido de estas bases, de este circuito que tenemos con Aristóteles, después continúa con Galileo, continúa con Newton y termina con el final de la física clásica para empezar con la cuántica, que ya habíamos empezado a explicarla antiguamente. Bueno, una clave que pasa inadvertida.
Al estudiar la mecánica recibimos el principio de la imprecisión, de que en esta rama de la ciencia todo es simple, fundamental y definitivo, la física clásica. Difícilmente sospecharía la existencia de una clave importante que nadie notó durante más de 3 siglos. La clave menospreciada está relacionada con uno de los conceptos fundamentales de la mecánica, la masa. Retornemos al sencillo experimento ideal del carro sobre el camino perfectamente llano. Si estando inicialmente en reposo le damos un empuje, se pone en movimiento con el que continúa uniformemente y en línea recta. Supongamos que la acción de la fuerza pueda repetirse todas las veces que deseemos a un mismo cuerpo con la misma intensidad. La velocidad final adquirida mediante estos impulsos iguales es en todos ellos la misma. Pero ¿qué sucede si el carro está a veces cargado y otras no? Adquirirá evidentemente menos velocidad cuando está con carga que sin ella, ya lo vimos, y además lo hemos constatado a través de la vida. En consecuencia, si una misma fuerza actúa sobre dos cuerpos distintos, al principio en reposo sus velocidades resultantes no serán iguales, lo cual se expresa diciendo que la velocidad depende de la masa del cuerpo. Y es menor si es mayor la masa. De acuerdo con esto, entonces, si nosotros podemos mover menos a un producto en la medida en la que el producto tiene mayor masa, podemos entender cómo en el plano físico y en los diferentes 7 niveles de densificación del propio plano físico, cuando el espíritu está encerrado en la materia y la materia tiene más densidad de masa, el espíritu apenas si puede hacer medio vibrar esta masa. Entonces, en el punto más antipódico, de la antípoda general de lo que es el espíritu cuando está en sus versiones más elevadas o más sutiles, en donde la vibración es enorme, pues en las porciones en donde la masa es mucho mayor y más concentrada, al espíritu le cuesta mucho generar la vibración necesaria dentro de esa masa. De acuerdo con esto, poseemos el método, por lo menos en teoría, para determinar la masa o más exactamente para hallar la relación entre masas de distintos cuerpos. Y de este lado, bueno, aquí viene una pregunta. El calor es una sustancia. Aquí empezamos a seguir la nueva clave que se origina con el dominio de los fenómenos calóricos. Teníamos aquí la masa y ahora la capacidad que tenemos nosotros de incrementar el calor de esa masa, la temperatura. Es en realidad imposible dividir la ciencia en ramas separadas y sin relación entre sí. En efecto, pronto veremos que los conceptos nuevos introducidos en este capítulo están entrelazados con los que ya son conocidos y con otros que aparecerán más adelante. Este tema de este principio que se dio en el siglo XVII-XVIII, que dice que es imposible dividir a la ciencia en ramas separadas y sin relación, se rompe con la física cuántica. En la física cuántica empieza a aparecer una misma ciencia que es física y que ya no tiene relación, es una rama separada de la física clásica y a veces con muy poca relación entre sí. Es decir, hay parteaguas importantes que nosotros como teósofos entendemos porque hemos pasado del plano físico al plano astral, y si pasamos ese plano, pues entonces tenemos que imaginar y observar que las condiciones en las que todo ocurre en el plano astral pues son diferentes, son más plásticas, hay una vibración mayor, hay una masa menor, y eso automáticamente va a alterar las formas en las que nosotros podamos percibir eso. Con un método desarrollado en una rama de la ciencia puede muy a menudo aplicarse a la descripción de sucesos de naturaleza en apariencia totalmente diferente. Y estas son algunas de las cosas adicionales que nos trae a este libro. Y nos pasamos a la montaña rusa. Se nos está permitido describir el popular entretenimiento de la famosa montaña rusa. Se levanta un pequeño tren o carruaje hasta el punto más alto de una vía. Al dejarlo libre, empieza a rodar por la atracción de la fuerza de gravedad. Ya sabemos, empieza a bajar con el susto de todos los que van ahí trepados. Primero hasta abajo y sigue después subiendo y bajando. Cuando volvemos a subir a los que están ahí subidos, pues empuja un poco el carrito a través de una banda sin fin que está poco a poco entonces tratando de que el carro suba hasta alcanzar la altura necesaria para que pueda bajar a través de un plástico camino curvo, lo cual produce en los viajeros la emoción debida a los cambios bruscos de velocidad. Es decir, el metal se mueve de manera otra vez curvilínea, como ya habíamos visto, pero la inercia trata de sacar a los sujetos en un sentido recto que no va a ocurrir porque están sentados en el carro que es metálico, pero la inercia, la sensación de movimiento, como si la línea recta que ya nos habían dicho los físicos clásicos que está operando sobre los cuerpos es real, lo cual produce entonces una situación muy emocionante. Bueno, el vehículo a descender y ascender repetidas veces, el punto de partida será 35 metros de altura, por ejemplo. Hay de montañas rusas a montañas rusas. Y lo que está pasando entonces es una combinación de los procesos rectilíneos, los procesos inerciales, el metal del trenecito y la masa de los cuerpos que están ahí. Bueno, en otras palabras, la energía potencial de 761 libras al elevarse un pie sobre el suelo es equivalente al calor necesario para elevar la temperatura de una libra de agua. Lo mismo, entonces aquí empezamos a hablar ya de energía calórica, desde el punto de vista de aumentar la temperatura, que hay un pequeño termómetro.
y entonces está viendo cuál es el efecto del calor sobre el trabajo. Este tema es bastante interesante, viene en la siguiente sección más intermedia ya del libro de Einstein, porque de alguna manera nos va a indicar cómo puede la física clásica traducir estos movimientos en trabajo. Es decir, ¿qué es el trabajo? Es el movimiento de estas masas con un sentido práctico que va a ser utilizado a través de la tecnología o a través de la industria para que se pueda obtener un resultado. Entonces, el ser humano, cada vez que hace un trabajo, el que sea moverse, subirse, bajarse, está gastando energía. Ya lo veremos más adelante cuando entremos en la parte química, una vez que salgamos del libro de Einstein para poder entrar más en materia acerca de lo que es la energía, la materia y el trabajo. Bueno, de este lado, entonces, la reacción científica, teoría y experimento, en realidad, de los trabajos de Galileo hemos visto, y aquí están las leyes de atracción y las leyes de repulsión, que el ser humano puede, de alguna manera, controlar a través de su mente. A través primero de su sistema sensible, es decir, el ser humano se siente incómodo y practica repulsión y se aleja. Y con eso elabora un trabajo y gasta energía. Si se siente conmovido o atraído, entonces funciona la atracción y se acerca al objeto, lo cual también implica movimiento de masas, etc. Bueno, el caso más simple de dos partículas materiales entre las cuales actúan fuerzas. La fuerza más simple que se pueden imaginar son las de atracción y repulsión. En ambos casos, los vectores que representan están sobre la línea de unión de las partículas, lo que aparece en esta zona de aquí. Bueno, las moléculas a una velocidad media, pues ya casi voy a tener que terminar, chicos, porque tengo que ir al trámite que ya les había comentado. Vamos a ver lo que nos falta aquí. Nos faltan todavía algunas cosas del libro de Einstein que quiero ver con más tranquilidad la próxima sesión. Hay muchos temas del libro que están asociados, nos falta por lo menos otra clase completita. Nos vamos a quedar aquí en la montaña rusa para seguir hablando entonces de los tópicos que el libro de Einstein tiene. Y sigue faltándonos espacio para hablar entonces de Ulises, de James Joyce, y luego quiero entrar ya al libro de Química Oculta de Charles Bitter y de Annie Besant, que va a venir ahí acompañado de un montón de cosas en donde vamos a empezar a asociarlo ya bueno, ellos ya lo están asociando al conocimiento teosófico. Y bueno, en eso estamos. De momento, entonces, estamos con la continuación. Habíamos puesto un impas para poder separar lo que hemos avanzado de física cuántica para bucear un poco en la clásica, porque si no, no tendría sentido. Y esto lo hice en relación a uno de ustedes que me comentó que era necesario ver un poco más de física clásica para poder entender bien lo que la física cuántica empieza a desarrollar en la otra parte que ya habíamos empezado a observar. Voy a dejar de compartir para que podamos tener a lo mejor nada más un par de preguntas, porque